Hola mis amigos y amigas de su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre les digo, para mí es un inmenso placer y una gran bendición el poder estar aquí compartiendo con ustedes temas que nos ayudan a vivir nuestra fe cristiana y al mismo tiempo ayudarnos a irnos convirtiendo paulatinamente, pero certeramente en discípulos de Jesús. Aprovecho este momento para siempre motivarlos, exhortarlos a ustedes, exhortarme a mí mismo a entender que el Señor nos ha invitado a ser sus discípulos, no solamente a creer en Él, que es parte del proceso, sino porque creemos en Él, le seguimos de tal manera que queremos configurar nuestra vida con su vida, lo cual nos lleva a ser sus discípulos y responder a su invitación. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y todos estos ratitos que estamos juntos, que compartimos estos temas que tienen que ver con nuestra fe, con nuestro testimonio de fe, con todo lo que Dios es para nosotros y nosotros debemos de ser para Dios, son los que constituyen la razón de ser del por qué yo estoy aquí y ustedes están conmigo todos los martes, en este momento que se transmite los martes. Vamos entonces, pues, dicho esto, a comenzar con la oración al Espíritu Santo, que es el que nos sostiene y nos guía como iglesia y nos da la capacidad con su sabiduría de entender lo que Dios quiere de nosotros y la fortaleza para nosotros poder llevarlo a cabo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hoy vamos a compartir un programa que es bien delicado y muy importante para todos nosotros cristianos católicos latinoamericanos, especialmente en algunas regiones, aunque si bien es muy propio de algunos países del Caribe y también de América Latina, se ha ido esparciendo de una manera que en vez de nosotros influenciar como cristianos toda esta creencia, esa creencia ha arropado a muchos de los lugares y es impresionante ver cómo en vez de irse, diríamos, cristalizando, limpiando, esclareciendo más que nada, el mundo cristiano estamos muy confundidos. Y me refiero a lo que es la santería. Santería y espiritismo, negación de Dios. Es el programa de hoy. De hecho, voy a centrarme más en la santería que en el espiritismo, porque aunque muchas veces los ligamos, no es lo mismo santería que brujería, que espiritismo y que satanismo. Son cuatro cosas que tienen una misma raíz, pero no son lo mismo. Los cuatro tienen que ver con la negación de Dios, o sea, adorar a alguien que no es Dios. Después que vengamos de la pausa, vamos a ver que tenemos un texto bíblico muy central, aunque tenemos también otros más que también vamos a compartir con ustedes. Pero,
¿Qué cosa es la santería? ¿De dónde viene esta santería? Que nosotros escuchamos muchísimo y que usted encuentra mucho, por ejemplo, en Cuba, Haití, Brasil, parte de lo que es Luisiana, en Nueva Orleans, y en otras partes, y que, como le digo yo, ha proliferado de una manera impresionante, y que aunque algunas personas no la practiquen, tienen frases como esta: yo no creo, pero yo lo respeto, ¿no? No estamos hablando de respetar a la persona, sino respetar todo este ejercicio, todas estas prácticas que muchas veces confunden, meten miedo, crean este ambiente un poco de misterio, de cosas, los zombies, ¿no?, famosos de Haití, ritos, la música, los tambores y demás. Y lo primero que tenemos que hacer es entender de cómo se produce, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros que somos judeocristianos, sabemos que toda nuestra fe viene de un contacto, de un acercamiento de parte del Dios único y trino, que se revela a sí mismo en la zarza riendo a Moisés. Ahí comienza todo, y que le da una misión a Moisés. Moisés saca al pueblo elegido, y en el monte de Dios, en el monte Sinaí, hay una revelación, y Dios da unas 10 palabras de vida que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, y sobre esa base de los 10 mandamientos, cuyo primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios y a Él solo adorarás, viene una alianza de Dios con su pueblo y del pueblo con Dios. Y toda la Biblia no es sino esa alianza que se va perfilando, y que llega el momento en que ya es una alianza no solamente a través de los mandamientos, sino a través del mismo cuerpo de Dios que se encarna. Dios se encarna en las entrañas de la Virgen María, y ya es una alianza nueva y eterna a través de Dios en Cristo, que se queda en un pedazo de pan y en un poco de vino. Como dicen las palabras de la consagración, esta es la nueva y eterna alianza, pero siempre es con un único Dios eterno y muy cercano al hombre, tanto que Dios se hace hombre y es hombre como nosotros en todo, menos en el pecado, para que el hombre vuelva y entre en el misterio de Dios. Dios se hace Padre para que nosotros seamos sus hijos. Esta es nuestra raíz, esto es lo que nos da la identidad a nosotros de hombres y mujeres de Dios cristianos. Pero tenemos que entonces buscar la razón de dónde sale todo esto que nosotros conocemos como santería. Y quiero dejarlo claro, sin ser un experto en la materia, porque hay personas, sacerdotes, que han estudiado esto a profundidad. Por ejemplo, está el padre Raúl Rodríguez, de la diócesis de Santa Clara, Cuba, que ha escrito varios libros. Les recomiendo uno de ellos, que lo editan los paulinos, los padres paulinos, librerías paulinas, no las hermanas, es la San Pablo, la librería San Pablo. Está la librería San Pablo, están las hermanas paulinas, que también son excelentes y tienen muy buenos libros, una buena editorial donde hay muy buena información y muy buenas ediciones. Pero esto es en San Pablo, y está el libro El Santero Cubano. El padre Raúl, que ahora tengo entendido está con unos estudios en España, pero es sacerdote del clero de la diócesis de Santa Clara, donde está mi querido amigo y un tremendo padre y pastor, que es Monseñor Arturo González Amador, excelente hombre de Dios, un buen pastor, y pues tiene una relación muy estrecha con su sacerdote, y está muy al tanto de que se preparen y puedan seguir. Y es el caso del padre Raúl, que en este momento está en estudios en España.
lo he tenido en la parroquia, ha dado unos cursos, una vez nos dio 5 días, porque él es, le digo, un experto no solamente en santería, sino en brujería y espiritismo. Yo aprendí muchísimo de él. De hecho, parte de lo que aprendí con él es de lo que voy a estar compartiendo con ustedes. También está el padre Juan Sosa, que es de la Arquidiócesis de Miami, un excelente sacerdote que también ha estudiado este fenómeno bastante profundamente. Hoy es párroco en San José, la parroquia San Joseph en Miami Beach. Así que son 2 de los múltiples sacerdotes que han estudiado este fenómeno antropológico y que es sumamente importante porque ha influenciado muchísimo la creencia nuestra y ha sobre todo mezclado lo que es la vida católica, cristiana católica, con lo que hoy llamamos santería. Tenemos que empezar diciendo que esto es un fenómeno fruto de algo que nunca debió de haber sucedido. Ustedes saben que cuando se encuentra la cultura europea con la cultura de este mundo que nosotros llamamos América, que le llaman descubrimiento, aunque hay muchas personas, muchos historiadores que no hablan de descubrimiento. Yo no uso la palabra, sino yo uso la palabra encuentro, porque estábamos aquí, y si hay descubrimientos de ambas partes, porque ellos descubren que estábamos aquí, nosotros descubrimos que ellos estaban allá. O sea, más que descubrirnos, nos encontramos. Y encuentra Europa, la vieja Europa, encuentra todo este nuevo mundo y comienza un afán por buscar la riqueza, porque era muy importante la riqueza, porque en Europa habían guerras que había que sufragar, habían empresas, por ejemplo, España estaba muy endeudada por las guerras que había tenido y que tenía todavía con Francia, Inglaterra y demás, y hacía falta dinero para la corona. Ese dinero pues empieza a venir de la América. ¿Cómo? Con todo lo que tiene que ver con el oro, la plata, piedras preciosas, maderas, especies, y por lo tanto eso hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer. Y comienza entonces a buscarse la mano barata y prácticamente sin paga de los indios. Pero la población indígena va a ser prácticamente exterminada por una razón, no solamente por este trabajo arduo, sino porque no tenían las condiciones, no había la estructura humana para poder responder a este fenómeno nuevo que se estaba dando, de la famosa colonización. Por ejemplo, en Cuba, como en el resto del Caribe, los indios no eran tan, diríamos, sofisticados, no tenían la fortaleza y demás, como por ejemplo serían los incas, los mayas y los aztecas, que eran gente más guerrera, más fuerte. El indio nuestro eran los taínos y los siboneyes, que eran gente de una vida muy bucólica, muy sencilla, no eran guerreros. El único grupito que era bastante guerrero, que inclusive algunos dicen que eran caníbales, eran los caribes, de ahí viene la palabra caribe, de una tribu, pero era un grupo pequeño. La mayoría de los indios de lo que es la zona de las Antillas eran siboneyes y taínos. Y ellos, pues cuando viene toda esta fuerza avasalladora que los obligan a trabajar y demás, de hecho las que trabajaban eran más bien las mujeres, comienzan a sucumbir. Arriba de eso, las mujeres indias, cuando se sentían preñadas por los españoles, pues muchas de ellas se suicidaban, y sobre todo los españoles, portugueses, lo que fuera, que llegaban, pues traían unas enfermedades que los indios no tenían anticuerpos para ello. Eso pasó tanto en el Caribe como pasó también en el continente americano, lo cual diseminó prácticamente la población. Y frente a el trabajo que había que hacer y para el cual en un momento dado no hay suficiente mano de obra, descubre las grandes potencias europeas un
una fuente de mano de obra, que son los negros del África. De ahí entonces va a venir Portugal, España, Francia, Inglaterra. Pero España de una manera va a buscar esta fuerza laboral, porque verdaderamente el razonamiento era para trabajar, era una fuerza laboral de una cultura que nosotros conocemos como la cultura yoruba. Y esa cultura yoruba tenía toda su estructura, tenía su jerarquía de política, social, sus clases y también pues tenía su religión. Esos negros son traídos para acá, tienen su lenguaje, tienen todo. Es una sociedad estructurada, con todo lo que usted puede pensar de una sociedad, y ellos traen también su religión, la cual ellos apreciaban y vivían con mucha seriedad y mucha intensidad. De pronto llegan aquí totalmente arrancados de su tierra, y de esto hay páginas que dan ganas de llorar, porque no solamente cuando usted escucha en algunos países que sí hemos sido víctimas, fue toda la población negra que fue extraída de sus tierras y traída a un mundo que para ellos era totalmente foráneo. Su modo de vestir, su comida, que uno dice pobrecitos, ¿no? Y eran familias completas, o el hombre venía y la mujer se quedaba, eran mujeres, niños, hombres. Entonces ellos vienen y de hecho van a encontrar mucho refugio en sus deidades, en su religión. Y de pronto se encuentran con que el mundo al cual han sido traídos es un mundo donde, aparte de todo un orden social establecido, otro color de piel, otros modos, otro lenguaje, otra música, otras comidas, hay otra manera de expresarse con Dios, entre comillas, ¿no? Para ellos era un poco... Y entonces ellos empiezan a buscar qué relación puede haber, porque no pueden públicamente, acuérdense que son esclavos y tienen que hacer lo que sus amos le dicen. Sus amos son católicos y por lo tanto aquí no puede haber otra cosa que no sea el ser católico. Y por lo tanto ellos empiezan a buscar cómo ellos pueden seguir adorando a sus dioses con los cuales tenían una relación que era lo único que muchas veces los mantenía en pie, porque era mucho el sufrimiento, mucha la distancia, mucho el dolor y la nostalgia de su propia tierra, y buscan entonces una manera de unir esto con esto, que es lo que se llama sincretismo religioso. Esa palabra que usted quizás ha escuchado, pues entonces tratan de unir una cosa con la otra. Y lo van a lograr buscando cosas que fueran muy de su deidad, que ellos llamaban o se llaman orishas, y que tuvieran que ver con un santo católico. De ahí viene, y lo vamos a hablar dentro de un ratito, que para cada santo católico ellos tienen una deidad, ¿no? Pero aunque la gente muchas veces dice, no, que es lo mismo, ellos creen en Dios. No. En la santería, el Dios de ellos es muy débil y todos se relacionan con mensajeros. Si usted buscara un parecido, se parece mucho a lo que es todo lo que es el panteón de los dioses griegos. Ustedes saben que hay un Dios único, pero que tampoco es omnipotente y todopoderoso, porque están los demás. Y entonces están los múltiples dioses griegos. Está Marte, está Zeus, está Júpiter, hay muchísimos. O sea, la mitología griega tiene un dios para todo, para explicarlo todo. Y está Pluto, de ahí viene el nombre del perrito de Disney, ¿no? Y todos ellos son dioses. Es como un panteón. Todos viven en el monte Olimpo, ¿no? Famoso. Y esa más o menos idea de tantos dioses es muy parecida a lo que es la santería, que tiene un nombre. Ahora vamos a ver inmediatamente todo lo que es el nombre de cada uno, cuáles son,
qué cosa es la santería como tal y todas las demás denominaciones. Pero lo importante es entender que todo esto fue tratando de adaptar un mundo a otro mundo, pero que no hubo una evangelización como tal. Primeramente, no había esa mentalidad. Los españoles eran católicos porque España era católica, igual que los portugueses, igual que los franceses. El católico como tal era un católico más bien de tradición, de práctica religiosa, pero no había una concientización. No significa que no fueran buenos católicos, había gente muy buena, gente muy de Dios, pero no había esa toma de conciencia que quizás tengamos hoy, que ojalá lo hubiera mucho más, donde usted puede dar razón de su fe. Muchos de estos negros y negras eran bautizados, pero una catequesis bautismal, un conocimiento de causa, un encuentro con el Cristo vivo, no lo había. Por lo tanto, a ellos los introducen en un mundo católico, pero su experiencia existencial, diríamos, su raíz, su sentir de Dios era totalmente yoruba, era todo lo que ellos habían experimentado desde niñitos en su mundo africano. Por lo tanto, lo que tenemos es una mezcla, pero no hay una conciencia de que yo me he convertido, porque la verdaderamente conversión es cuando usted deja una cosa y adquiere otra, eso es convertir, ¿no? Una cosa se convierte en otra. Por ejemplo, en la consagración nosotros tenemos pan y vino y hay una transustanciación y el pan y vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Saben a pan, saben a vino, se ven pan, se ven vino, pero ya no son ni pan ni vino porque se han convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando una persona tiene una conversión de cualquier religión al cristianismo, pues que ha hecho, ha aceptado a Cristo como su Señor, su Salvador, su Redentor, sabe que Cristo es Dios, segunda persona de la Trinidad, y por eso nosotros recitamos el credo. El credo nuestro, ahí está el compendio de toda nuestra fe, que si ustedes se acuerdan, cuando estaba el Papa Benedicto XVI, que anunció el año de la fe, nos invitó a examinar y sobre todo reflexionar sobre el credo, porque él decía, ahí está todo el compendio de lo que nosotros creemos como cristianos católicos. De hecho, comienza diciendo, yo creo en Dios único y trino, en el Creador, el que me ha dado a mí la razón de mi ser y todo lo demás. Pues ese proceso nunca se dio. Entonces tenemos una persona que ya tiene un bagaje que ha sido arrancado de sus raíces, que tiene todo un mundo psicológico completamente trastornado, que sentimentalmente se siente totalmente tirado, desgarrado, que lo traiga a un mundo donde todo es completamente diferente, empezando por el color de la piel. Cuando él estaba en África todo el mundo era negro. Ahora resulta que él es una minoría y está en un mundo donde todo el mundo es blanco, donde la gente se viste diferente, donde la gente habla un idioma que él no entiende, ella no entiende, donde se come lo que él no come y sobre todo que la persona se expresa con la divinidad, con lo que está fuera de él, de una manera que no entiende. Entra en una iglesia donde no había iglesia, porque el santero no tiene iglesia, tiene un panteón, tiene un lugar, pero no tiene iglesia, y ven estas iglesias, que nuestras iglesias siempre son impactantes, majestuosas, con estas imágenes de hombres y mujeres, usted imagínese una imagen de esas hermosas que impactan, ven las velas, ven el incienso, ven un rito, empieza a ver personas que, por ejemplo, a un niño se le echa agua, entonces entran en un mundo desconocido, pero el catequizarlo, aunque hubieron, y poco a poco se va a tratar y se va a lograr, y tenemos los padres jerónimos, tenemos los dominicos, tenemos los franciscanos,
después vienen los jesuitas, que van a ser órdenes religiosas que van a tratar de catequizar al negro. Por ejemplo, el padre Claver, que es la parte de Cartagena de Indias, va a hacer una labor que es un santo jesuita, Pedro Claver, una figura impactante, y él va a tener una relación y le va a dar al negro la dignidad que tenía, que prácticamente era una cosa que usted compraba, porque quizás para nosotros, aunque todavía desgraciadamente en este siglo nuevo hay trato de blancas y venta de gente, pero es algo que todo el mundo aborrece, cualquier persona que tenga un poco de corazón y de mente sana. Pero estamos en un mundo donde estas personas son compradas como si fueran objetos, que estaban en el mercado, que usted lo compra y usted podía hacer con su esclavo lo que usted quisiera. Era prácticamente como una silla, como una botella, como un animal. Es más, yo creo que en algunos lugares se cuidaban más los caballos que a los mismos esclavos negros. Esto va a ser muy chocante y como dije anteriormente, el único refugio, el único lugar donde él puede sentirse todavía cuidado, amparado, va a ser en su religión. Y su religión no tenía absolutamente nada que ver con la religión católica. Pero entonces se busca una manera de poder desde aquí estar aquí. Y ahí es lo que viene con ese enlace que hoy nosotros llamamos santería y que verdaderamente ha arropado al mundo y que gente muy buena, con muy buenos sentimientos, está totalmente imbuida, está totalmente confundida y al estar aquí no tiene la alegría y el gozo de una fe que es la fe cristiana, que es muy pura. La fe cristiana no necesita nada para que usted pueda comunicarse con Dios. Usted no necesita rito. Usted dirá, bueno, ¿y la misa? Sí, la misa es un rito, pero fíjese que el creyente, usted no tiene que llevar nada, usted no tiene que poner nada. Lo único que usted pone es su fe y su persona. Usted es la ofrenda. Y en el mismo altar es una mesa y lo que va a haber es pan y vino que se consagran y son el cuerpo y la sangre de Cristo, que una vez recibida en esa mesa no hay más nada. Si usted va a una misa va a ver que de pronto la mesa está limpia y en un momento dado pues hay una copa, hay una patena con el pan y una vez que se consume no hay más nada. Sin embargo, usted ve que en el rito de la santería hay mucha cosa porque esas cosas son muy importantes para uno poder acceder a. Y ahí nos damos cuenta de que es algo primitivo, que ya no estamos en una dimensión donde hay totalmente transparencia, porque como le dijo Cristo a la samaritana, llegará un día en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Ese momento es el momento cuando nosotros abrazamos una fe, aceptamos a Jesucristo como único Señor y Salvador, entablamos una relación entre Él y nosotros que se puede dar a través de la acción de su Espíritu en nosotros y Él a su vez nos lleva al Padre. 3 personas, un solo Dios. Pero fíjense que todo esto se está dando a nivel ontológico, a nivel del alma, a nivel de la persona humana. No hace falta ritos extraños, no hace falta cosas, no hace falta dinero, no, nada de eso, sino que todo está en la voluntad de la persona que somete su voluntad a la voluntad de Dios. Yo quiero ser un hombre de Dios, Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Y yo te acepto porque tú diste la vida por mí y yo ahora en generosidad y personalmente y libremente quiero darte mi vida que te pertenece. Y en ese momento usted se bautiza, usted se convierte en hijo de Dios, en hija de Dios y viene entonces todo lo que Dios le da a su hijo.
el poder comer su cuerpo y su sangre, el tener su Espíritu Santo, es ser parte de su iglesia, es ser hijo de la Virgen María, que es la madre de Jesús, la madre de Dios, segunda persona de la Trinidad. Y comienza usted a tener todas estas prebendas, todas estas bendiciones que parten no de un rito, no parten de que yo hice esto, hice lo otro, sino parten de mi filiación divina. Yo soy hijo de Dios y soy hijo de Dios en el Hijo que me hace hijo de Dios. Fíjense que hay unas diferencias muy grandes, pero estas pobres personas nunca sabían esta esencia. Esta es la esencia del cristianismo. Ellos nunca fueron expuestos. Entonces lo que hicieron, como dije ya anteriormente 2 veces y lo repito por tercera y última vez, ellos pues amparándose, buscando de dónde agarrarse, porque estaban, como digo yo, destrozados, hechos jirones por dentro, se agarran de aquello y unen aquello a esto, haciendo una amalgama, que es lo que hoy no conocemos nosotros, como les dije anteriormente, sincretismo religioso. Y empiezan a coger hombres y mujeres de fe, nuestros héroes, gente que ha sido ejemplo de entrega a Dios, y los comienzan a ver como orillas de ellos. Un ejemplo, antes de ir a la pausa, fue lo que hicieron. Ellos tenían un orilla. Los orillas son los mensajeros del gran Dios de ese panteón que les dije. Y entonces uno de ellos era un príncipe que venía a caballo y demás. Y ellos vieron ahí, que el orilla se llama Changó, y vieron ahí a Santa Bárbara. Y por eso en la santería, el orilla Changó es el equivalente a Santa Bárbara. Y por eso ustedes ven que una mártir cristiana como era Santa Bárbara, como fue, con una vida preciosa, de pronto pasa a ser el Changó y muchas personas hasta le tienen miedo. Y como eso ustedes van a ver la cantidad de otros orillas que casi todos los santos católicos tienen un equivalente en el panteón. Pero vamos ahora a una pequeña pausa y venimos con más de este programa de Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes y hay varios textos que puedo compartir, pero voy a solamente a darles 2. El primero, y muy importante, lo tomamos del capítulo 20 del libro del Éxodo, el versículo 4. Aunque lo podíamos leer todo, pero para abreviar. Pero lo importante es ese versículo 2 y siguiente que dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Este es uno. El otro es también el texto de Mateo, capítulo 4, versículo 8, cuando Jesús rechaza, dice, vete Satanás porque está escrito que al Señor tu Dios solo adorarás, a Él solo darás culto. Y hay otros más. Pero siguiendo entonces con este tema que estábamos hablando, quisiera darle un poquito de información, porque muchas veces ustedes están escuchando información que no es correcta, o como digo yo, muchas veces son medias verdades. Y la gente dice, no, pero es que el santero mío lo hace todo con Dios y demás. Hay que ser claros, no estamos, Dios me ampare, yo no me gusta, no está en mí, no es criticar, es clarificar. Una cosa es que yo critique una cosa
O puede ser también que usted haga una crítica positiva o una aclaración. Aquí estamos para aclarar, para que la persona verdaderamente pueda encontrar una fe verdadera, una fe que es la fe que Dios quiere que tengamos y que tengamos esa relación con Dios a la cual Dios nos está invitando. Y los santeros lo que hacen es aceptar que Jesucristo es un orisha más. Por ejemplo, uno de los tantos nombres que ellos asocian a las imágenes de Jesús es, por ejemplo, Olifí, y la imagen del niño Jesús en el pesebre le llaman Orungán. Acuérdense que son nombres yoruba. Los santeros tampoco veneran a los verdaderos santos cristianos, que nosotros no adoramos. Dicen que muchas veces que los católicos que adoran imágenes. Nosotros no adoramos imágenes, eso no es verdad, eso es una calumnia, eso es una mentira. Usted no puede decir algo como si fuera una verdad cuando lo que usted tiene es una pequeña información o una información equivocada. ¿A qué me refiero? A lo mejor usted es una persona que no tiene una base sólida y desgraciadamente nosotros fuimos sacramentalizados en América Latina, como lo fueron también los negros, pero no fuimos evangelizados. Éramos hacer las cosas por hacerlas y la gente todavía, no, pues yo soy católico porque mi abuela es católica, eso yo siempre digo, bueno, eso significa que si usted hubiera nacido en el Medio Oriente, usted hubiera sido musulmán, porque allí también su papá era musulmán, o sea, que usted todavía no sabe dar razón de su fe. Y el cristiano consciente da razón de su fe. Yo soy cristiano porque yo creo y confieso que Jesucristo es Dios, Hijo del Padre, encarnado de María Virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo, el credo, ¿no? Y eso es muy importante porque esto no solamente por el tema que estamos tratando, sino que va al núcleo de lo que es nuestra fe. Y entonces mucha gente lo que ve es una persona tocando una imagen, le da un besito, una cosa, y dice, pues mira, ahí están adorando. Son personas que tienen una fe muy rudimentaria y no es una fe formada. Y usted no puede concluir por esa persona que los católicos son así, porque es totalmente una falsa información. Es como hay personas que hablan, y usted sabe, mira, lo dijo, pero ¿quién lo dijo? Yo he leído cosas en un periódico que no eran. ¿Por qué? Porque el periódico tiene una línea editorial que no le cayó bien un político o no le cayó bien una persona, porque el periódico tiene dueño y el dueño tiene una ideología. Y en ese periódico se hace lo que él quiere, porque el periodista que no escriba lo que él quiere, lo vota, igual que los noticieros. Que a veces usted dice, yo lo vi en las noticias. Bueno, a veces la noticia viene cargada, porque si el noticiero es en favor, ahora mismo, cuando vengan las elecciones y demás, usted va a ver que si el canal noticiero es a favor de alguien, porque que son seres humanos. No, porque el periodista es objetivo. Debería de ser, pero todos sabemos que a veces, bueno, yo me acuerdo en Puerto Rico en 2 ocasiones que periodistas, y ha pasado también en Estados Unidos, que periodistas anclas tuvieron que pedir perdón públicamente porque hicieron un comentario. Me acuerdo que en Puerto Rico sucedió. Porque no es un pedazo de piedra, esta persona también y a lo mejor se le fue o se llama cargar la noticia, usted le pone un poquito más. Bueno, muchas veces usted está tomando su información de una persona que no tiene todos los datos o que está cargando. Entonces muchas veces usted dice, porque los católicos, pero usted ha hablado con un sacerdote, usted ha hablado con un laico formado, o usted está sacando la información de una persona que escasamente, muy rudimentariamente conoce su fe católica. El católico, usted va al catecismo de la Iglesia Católica, no adora imágenes, y nosotros lo que hacemos es venerar la memoria de hombres y mujeres que fueron totalmente hombres y mujeres discípulos de Jesucristo, como yo venero la memoria de mi mamá y de mi papá. Tengo un retrato que, por cierto, siempre está aquí, recordando a mi madre. Esa no es mi mamá está con Dios. Pero siempre tengo ese retrato ahí porque me recuerda mucho de ella. De papi no tengo un retrato así, desgraciadamente, ¿verdad? Y usted tiene de un nieto, de algo, nosotros tenemos de nuestros hijos también.
pero eso no significa que ellos están ahí. Ahora, claro, yo no permito que alguien me venga y me escupa o me tire ese retrato al piso, porque no, porque es un retrato de mi mamá, lo cual yo venero su memoria. De la misma manera, nosotros veneramos la memoria de nuestros grandes héroes, que nosotros llamamos santos. Y los santeros tampoco veneran a los verdaderos santos cristianos, que son hombres reales. O sea, nuestros santos son gente real. Acabamos hace poco de canonizar a la Madre Teresa. Yo la conocí, ella me oró. Yo conocí y lo toqué y me saludó al Papa Juan Pablo II. O sea, yo he tocado santos, personas muy reales, personas muy concretas, que cometieron errores también. No significa que porque canonizan a una persona fue perfecta. Perfecto solamente es Dios. Pero en general, son personas de probada virtud y que su vida fue heroica en términos de su entrega a Dios. Pero el santero lo que hace es utilizar la imagen de los santos católicos para representar a sus orillas. Eso es lo que provoca un poco de confusión en los cristianos con poca formación. Así, por ejemplo, aquí tengo 4 ejemplos. La imagen de Santa Bárbara, les hablé ahorita, que es una santa cristiana del siglo IV después de Cristo, para ello es Changó. La imagen del niño Jesús de Atocha, que es una imagen muy española, representa a Eleguá. La imagen de San Lázaro, el famoso San Lázaro, que tanto ha dado que hablar y demás, para ello es Badalú Ayé. La imagen de San José es Anganyú. Y Nuestra Señora de la Merced es Jobatalá. Nuestra Señora de la Merced, que es la patrona de todos los padres mercedarios, de las hermanas mercedarias, que tienen una tradición de misericordia, porque estos hombres, junto a los trinitarios, se canjeaban por los cristianos que eran tomados presos por los turcos, una tradición de misericordia, de entrega, de amor al prójimo, y ellos, su patrona es la Virgen, que es de la merced, ¿no? De la misericordia, muy bonita la imagen, que siempre se ve con las cadenas, y que hoy no hay esclavos, pero muchos de los padres mercedarios trabajan en las cárceles. Pues para el santero, la merced es Obatalá. Y entonces, pues vemos todo esto y todo el ritual. Por ejemplo, hay una frase que usted dice, no, porque fulano se hizo santo. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el santoral católico, con una canonización, sino es un rito que se conoce como hacer el santo o bautizar el santo. En este momento, según algunas informaciones, esto está entre $3,000 y $4,000 y en otras partes mucho más. Para eso también usted tiene que traer cosas, hay que hacer una fiesta de 3 días, darle de comer al santo, a la orilla, y el ritual tiene como fin acondicionar la mente del nuevo creyente para recibir el santo y ser poseído por él, o sea, recibir el orilla y ser poseído por él, que aquí es donde viene entonces la parte espiritual, que estas personas van entrando en un mundo oculto, en un mundo donde no hay el frescor y la transparencia del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Y hay otros espíritus que no son el Espíritu de Dios. Y entonces comienza todo un proceso de sugestión, de prácticas de control mental, que verdaderamente acaba en un lavado del cerebro y la persona se hace muy esclava, porque la persona después no puede hacer absolutamente nada si no es con su madrina o su padrino. Y yo que he estado con estas personas, las veo sufriendo porque usted prácticamente está esclavizado. Así como a mí el cristianismo me crea libre de ataduras, libre de cualquier cosa que me quita la libertad de poder ser para Dios, todo esto está amarrado a ritos, a cosas. Y todo esto comienza a través de un ritual que no tenemos mucho tiempo para decir. Y tiene que ver también con ritos con animales.
aquí en lo que tengo, en las anotaciones, después de hacer el sentado, sentan a la persona usando sus colores característicos, porque cada orisha tiene, acuérdense que para ellos es una deidad, tiene su color, sus comidas y sus atributos. Por lo tanto, a usted cuando se va a entrar en este rito, pues entonces le dan el orisha que te va a proteger, el orisha que te va a guiar. Y entonces, pues, imagínense, ahí entonces se sacrifican animales como ovejas, cabras, gallinas, gallos y palomas, y tiene lugar la ceremonia de los collares, que ustedes ven entonces a la persona con muchos collares. El iniciado se hace caballo del santo o hijo de ese orisha. O sea, fíjense cómo toda esta cosa no tiene absolutamente nada que ver con ser cristiano. Al caer en trance en la parada, el iniciado recibe el H, la bendición del santo. Y la madrina, acuérdense que hay una madrina o un padrino, arranca la cabeza de un gallo y le da la sangre caliente al iniciado, que debe beberla rápidamente. Todo esto es llevado a cabo por una persona que es lo que se llaman el babalao, que sería como el sacerdote de esta religión, muy diferente, pero para que tengan un equivalente, ¿no? ¿Qué supersticiones tiene la santería? Pues, por ejemplo, el uso de collares, elequés y pulseras, ides, que cree que son mágicos. Ustedes van a ver, pues cada orisha tiene sus colores, ustedes van a ver la gente con las pulseritas o los collares. La adivinación por medio de la tabla de Ifa con caracoles de mar. De hecho, hay santeros que tienen caracoles que datan prácticamente del tiempo de que llegaron aquí. Y mientras más viejos sean los caracoles, mayor importancia se les da. Y muchas veces el santero, cuando va a morir, a su discípulo le deja sus caracoles. La adivinación dándole coco al santo. También quiero hablarles porque hay una cosa que llaman paleros. Es una actividad, ya porque está la regla de Ocha, que es una expresión, una religión yoruba, es lo que nosotros llamamos santería, que es la regla de Ocha. Pero también hay otra expresión que es lo que se conoce como palero. Ya estamos aquí entrando en algo mucho más profundo, y esta es una actividad relacionada con la magia negra o brujería. Fíjense que por eso les dije, no es lo mismo santería que brujería. Nosotros tenemos en muchos de nuestros países la santería, que es la regla de Ocha, y como más o menos les expliqué. Pero hay un paso todavía más serio, y esto entonces es lo que se conoce como paleros. Se conoce con el nombre de palo mayombe o palo monte. Proviene de las tribus bantuas del Congo, por lo cual se llama también palo congo o paleros. En Haití se denomina vudú. ¿Entiende? Voy a repetirlo. O sea, vuelvo y estoy aclarando conceptos muy importantes porque la ignorancia es atrevida y hace falta aclarar. Somos personas que tenemos que conocer para poder entonces hablar con autoridad, evangelizar y sobre todo ser misericordioso con estas personas que muchas de ellas lo que están es viviendo una fe, porque esta fe es su fe rudimentaria, porque no conocen otro, porque desgraciadamente no hemos evangelizado lo suficiente a nuestra gente y la gente está buscando siempre una razón de ser, un alivio al sufrimiento, un consuelo en los momentos de dolor, algo para poder aliviar un poco el sufrimiento que da la vida. Y nosotros muchas veces, que nos llamamos cristianos y católicos y criticamos a los demás, hemos sido muy indolentes y muy poco consecuentes con lo que creemos. Porque si usted tiene a Jesucristo, usted lo debe dar a conocer. No solamente con lo que usted dice, sino también con lo que usted hace. Entonces, claro, estas personas entran en todo esto y van profundizando. Entonces, no solamente algunos, como dije yo, adoptan la regla de Ocha, que es los santeros, sino que algunos entran en algo mucho más profundo, que ya lo hablé. El palo mayombe o palo monte, que son de las tribus bantúas del Congo, por lo cual se llama también palo congo o paleros. En Haití se llama vudú, que ustedes saben todo lo que sucede también en Haití.
El brujo, porque aquí no estamos hablando del santero, ahora en el rito palero es el brujo, usa los aliados, miren las palabras, aliados, para tener poder que van desde drogas alucinógenas hasta la invocación de espíritus muertos. El brujo piensa que puede crear un fenómeno o suceso representándolo por anticipado, con muñecos de cera o trapo, ropa, cabellos, uñas, huesos, tierras de cementerio, como rito de magia homeopática. Para preparar los trabajos de brujería, la ganga es una preparación elaborada con fragmentos de hueso de los cadáveres, preferiblemente de recién sepultura. Luego son mezclados en una olla junto con algunas monedas, tierra de cementerio, un cadáver de perro negro pequeño, hierbas, ajo, cebolla. Enseguida se entierra durante 3 viernes en el cementerio y 3 viernes en un bosque. Después se lleva a la casa y se usa para el maléfico. El nodoki, o trabajo infernal, se hierve un gato negro vivo, se entierra por 24 horas. Se sacan algunos huesos del gato y se juntan con 7 dedos meñiques de 7 cadáveres y tierras de tumba. Se rocía con ron y humo de cigarro o de habano. El mal de ojo, el santero piensa que una persona puede hacer mal a través de los ojos. La envidia fluye en formas de flechas envenenadas del mal que ellos creen que enferma a las personas. A los niños los santeros le ponen una pequeña mano de azabache o un trocito de coral para sacarles el mal de ojo. Como ven, todas estas cosas evocan otra realidad, una realidad que no es la realidad cristiana ni es la realidad católica, pero que todas estas personas, tratando de sobrevivir en un ambiente totalmente foráneo, trayendo consigo mismo un dolor inmenso, una extradición de su propia tierra, abrazan una fe que se parecía un poco, pero no tenía nada que ver con la de ellos, y una falta de evangelización concreta que ha persistido hasta el día de hoy, pues ha llegado a que no solamente estas personas, muchas sigan en sus creencias, sino que han influenciado nuestra vida cristiana católica. Y es lamentable ver que nosotros, en vez de ayudarlos a ellos, tenemos personas blancas, mulatas y demás, que han abrazado la santería, siendo personas que han ido a colegio católico, que son profesionales, todo, porque al no haber una buena evangelización, una buena catequesis, pues entonces lo que queda es esto. Y estos ritos se dan a nivel de pueblo, a nivel de mucha cercanía. Y al principio usted se siente apoyado, usted se siente recibido, usted se siente amparado por todas estas personas y todos estos ritos, y esto hace que muchas personas que no lo encuentran en su parroquia, porque en su parroquia llegan y muchas veces son un número, muchas veces salen, entran, nadie los saluda, no hay comunidad, que ahora no tengo tiempo porque ya estamos para terminar, pero por eso hago tanta insistencia en que nuestras parroquias tienen que ser comunidad, porque mucho de esto, estas personas van a las parroquias. Muchas de ellas van allí con todo su bagaje de santería, especialmente de los que están en santería, la regla de Ocha, y van con su poca fe, pero van buscando, pero allí no hay comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego con lo mío, pongo mi vela, pongo mi cosa, algunos traen hasta ofrendas y demás, y no hay nadie que me diga, vamos a hablar, porque está haciendo esto, quiero aclararle, con amor y con misericordia. Ahí está la cuestión. Yo lo que les he dado esta información, no por criticar, Dios me ampare, y mucho menos para juzgar, porque eso se lo dejo a Dios, sino para darles a entender a ustedes el reto tan grande que tenemos, que el Papa nos está lanzando, el Papa Francisco, de salir de nuestras zonas de confort, de nuestros templos, y ayudar a nuestros hermanos a encontrar a un Cristo vivo, que vive entre nosotros por el poder de su Espíritu Santo, y poder disfrutar de la comunión de los santos que interceden por nosotros y nos acompañan con sus oraciones para que nosotros, como ellos hicieron,
demos un testimonio de vida. Espero que este programa les haya ayudado y no dejen de escribirnos a mundogira@ewtn.com y donarnos su oración, su comentario y sobre todo también su aportación para que podamos seguir llevando el esplendor de la verdad. Que Dios nos bendiga y que el Espíritu Santo siempre purifique nuestra fe para que entendamos que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que está con nosotros y nos lleva para ser partícipes de su vida divina. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima en este su programa de Reacción Inmediata.